Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Abrimos este espacio en blanco y todos sois bienvenidos. Algo que hacemos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo del programa. Un equipo formado esta noche en la parte técnica por Rubén de Felipe y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y este que os habla, Miguel Blanco. Como siempre, un placer estar de nuevo juntos, viajando por esos universos que nos interesan. Tenemos medios de comunicación. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Conexiones que tienen premios, ya sabéis, si queréis participar, esos son los medios de contacto y estos son los temas que os hemos preparado hoy. Esta noche nos esperan momentos emocionantes. Tenemos para narraros la historia del rey de la sabana. Un relato apasionado en la voz de su protagonista, el único español que vive con una manada de leones salvajes en África. Será nuestra segunda historia de hoy. Y para comenzar, trataremos de descubrir la otra cara de la historia. Para ello viajaremos por el tiempo y el espacio a la búsqueda de explicaciones a ciertos enigmas que siguen ocultos. Estas son nuestras intenciones de hoy en un programa único que deseamos que disfrutes. Esos son los temas, y antes de saludar a nuestra primera invitada, avanzaros el tema exclusivo que nos espera en la segunda hora. Es un viaje hacia la sabana, ya veréis. Jorge Alezanco, etólogo que vive en Masai Mara desde hace 15 años. Jorge Alezanco se ha convertido, escuchen bien, en el primer hombre de la historia capaz de convivir con una manada de leones africanos, integrándose entre ellos como un miembro más. Jorge hace realmente eso. Es que tú estás con la manada conviviendo. ¿Cómo se vive, Jorge, dentro de una manada de leones? A ti se te asentó territorio una manada de leones, ¿no? El que cada noche los escuchabas. ¿Qué comportamiento tenían esos leones? ¿Quién os quiere? ¿Quién os quiere?
vuestro hermano Jorge. Claro, soy vuestro hermano Jorge. El rey de la sabana, no os lo perdáis, en la segunda hora una entrevista increíble. Y ahora nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestra primera invitada, Miriam del Río. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues aquí esperando para hablar con vosotros, un placer como siempre. También para nosotros, periodista, autora de varios libros, escribiste Turismo Dark, colabora con nosotros en una sección que se llama así, Turismo Dark, nos lleva de viaje por ciertos lugares extraños, colaboradora de diferentes medios y ha escrito un libro que se llama La otra cara de la historia. ¿Te metes en muchos líos, Miriam? Me encanta, ya lo sabes. ¿Te gustan los líos? Vale. Como no quiero perder tiempo, nos vamos enseguida a descubrir algunos misterios de la historia que han quedado por ahí un poco despistados. ¿Te parece? Genial. 900-137-137 nuestro teléfono. Lo hacemos tras esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. Todo está conectado, ¿no? El hecho de viajar, el hecho de investigar, de visitar un lugar, de conocerlo como viajero, no como turista. Eso te da un poco la pauta para escudriñar los lugares y ver qué historia hay detrás, ¿no? Y en base a esto me decidí a crear este libro, ¿no? En escudriñar aquellos misterios que quizá eran vox populi, eran muy conocidos, pero sabía que había otra cara de la historia, algo que no era tan conocido, ¿no? Y ahí me decidí a embarcar. Tratas en el libro, por ejemplo, la llegada a la luna, el juicio de las brujas de Salem, la creación del mito del vampiro, el ocultismo nazi, temas bastante conocidos, las piedras de Stonehenge, el Área 51, el origen del Vaticano, del cual seguramente hablamos ahora, pero como dices, detrás de ello hay cosas ocultas, ¿no? Sí, yo lo que quería precisamente era eso, o sea, el leitmotiv del libro era tratar temas que fueran muy conocidos, pero que yo en cada capítulo pudiera apañármelas, pues de alguna manera, pues para mostrarte ese pequeño detalle, esa historia que quizás no era tan conocida, ¿no? Y que podría dar la pauta a que tú cambiases un poco la perspectiva que tenías sobre ese tema. Ya están llegando mensajes de diferentes partes de España y de fuera. Por ejemplo, María Lina dice, desde hace 11 años nos escucha en Paraguay, dice que hay mucha gente escuchándonos en Paraguay, ahora está en Valencia y nos manda saludos. Pues si te parece, antes de empezar viaje por ahí, se me ocurre que me cuentes algo del Vaticano. ¿Qué planta alucinógena crece en el Vaticano? Eso me llamó la atención. ¿Hay plantas alucinógenas en el Vaticano? Bueno, había. Yo no creo que las haya ya, o no lo sé. Pero la verdad que es un tema muy curioso, ¿no? El origen del Vaticano, porque ya en sí mismo la palabra Vaticano es un enigma, porque no procede ni del latín ni del griego, ni siquiera es una palabra que aparezca en la Biblia, ¿no? Por tanto, su origen es pagano y tiene que ver precisamente con ese pueblo que vivía en esa zona, eran los etruscos, en lo que era Etruria antiguamente, que estaba desde la zona de la Toscana hacia el Lacio, y era un pueblo pues que terminó siendo conquistado por los romanos, que los romanos después adoptaron muchas de sus costumbres, ¿no? Pero lo que hacían esta gente, y muchos historiadores así lo creen, es que en el lugar donde se ubicaba, donde está ubicado el Vaticano, antiguamente había un oráculo etrusco, porque vaticinium o vaticinatio en latín pues significa profecía o vaticinio, ¿no? Y allí sería pues probablemente donde los arúspices, que eran estos adivinos etruscos, realizaban sus profecías pues leyendo las entrañas de los animales, también interpretaban los rayos, los truenos e incluso el vuelo de las aves, ¿no? Y precisamente se cree que en esa colina, como tú apuntabas, se cultivaba una uva que servía para elaborar un vino que después se mezclaba con esa planta, con esa hierba alucinógena que crecía en la ladera del Vaticano, una hierba llamada vatica, que de ahí vendría lo de Vaticano, ¿no? Entonces, claro, esa misma planta se mezclaba con vino y la utilizaban los arúspices, porque al ingerirla pues podían realizar sus predicciones pues en el oráculo que antes comentaba, ¿no? Es decir, después de coger, digamos, el colocón, ¿no? Los arúspices convertían esas alucinaciones en mensajes proféticos. De ahí vendría un poco esa posibilidad de que el Vaticano, el origen de la palabra Vaticano viniese de aquí, de esa hierba alucinógena. Y brevemente, ¿cómo se pone el centro de la Iglesia Católica en el Vaticano, estando tan lejano del lugar donde se inicia todo? ¿Quizá por San Pedro?
Claro, efectivamente, porque ahí es donde también había estado un circo, el circo que fue, bueno, según la tradición cristiana, donde fue ejecutado San Pedro. Y después fue enterrado en el cementerio de esa misma colina. Por eso cuando, claro, Constantino legaliza por fin el cristianismo, después de siglos de persecución, pues el lugar se termina transformando en un lugar sagrado para la cristiandad. Y por eso se ubica después ahí el Vaticano y la Basílica de San Pedro, claro. No vamos a seguir más con el Vaticano. Este tipo de cosas son las que vamos a intentar descubrir con nuestra invitada. Nos vamos con un misterio que sigue todavía inconcluso, sin haber dado una clara respuesta, y vamos a buscarle esa otra parte más misteriosa. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Vamos con el primer misterio que queremos analizar. Se trata de los círculos de las cosechas. Recogemos parte de la información del canal Historia. A principios de los años 80 aparecieron en Wiltshire, al sur de Inglaterra, unos extraños círculos dibujados en los campos de cereales. Este acontecimiento llamó terriblemente la atención de los granjeros afectados, quienes no se podían explicar qué, quién ni cómo había podido realizar esos complejos diseños. Parecía como si algo, un elemento desconocido, se hubiera posado sobre dichos campos y hubiera comenzado a moverse en círculos en el sentido de las agujas del reloj, dejando impresos diferentes dibujos. Estos fenómenos fueron denominados los círculos de la cosecha. Curiosamente, tras los primeros descubrimientos, este fenómeno se extendió a los campos de trigo, avena, cebada, colza e incluso patata de todo el mundo. Actualmente hay más de 10.000 círculos de cosecha documentados y fotografiados en 30 países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Bulgaria, Hungría, Japón y los Países Bajos. Al principio, los diseños de los campos eran sencillas circunferencias. Sin embargo, con el paso del tiempo, los dibujos fueron complicándose. Aparecían cruces celtas, galaxias espirales, fases de la luna y otros signos astrológicos, símbolos mágicos y alfabetos desconocidos. Este cambio fue acompañado de inquietantes preguntas. ¿Qué o quién se encuentra detrás de estos cuidados diseños? ¿Tienen un mensaje oculto? Son los primeros datos. Nuestra invitada nos ofrece más. Siempre que me preguntan, Miriam, los misterios que más me llaman la atención en este momento, ¿no? Aparte de los ovnis, vida después de la vida, casi siempre digo los círculos de las cosechas. Porque cada año siguen saliendo y se ha quedado ahí un poco diluido, ¿verdad? Sí, cada año siguen apareciendo a lo largo y ancho del mundo. Sin ir más lejos, el año pasado aparecieron también aquí en España, es decir, en la zona de Madrid, ¿no? Precisamente. Por tanto, es un fenómeno que se sigue dando, se sigue realizando. Ya te digo, en la zona de Guadalajara fue, y sigue pues creando mucha fascinación, ¿no? Entre los cropis, ¿no? Que es así como se llaman los cerealólogos, ¿no? Aquellos fans. Cerealólogos se llaman. Así se llaman los cerealólogos, bueno, se hacen llamar ellos, ¿no? Sí. Los croquis, que vendrían a ser de los crop circles en inglés, ¿no? Pero sí, es un fenómeno muy, muy curioso, un fenómeno muy extraño que sigue dando que hablar a lo largo de los años. Más de 10.000 círculos se han contabilizado, ¿verdad? Y diferentes países del mundo, no solamente en Gran Bretaña, sino, como dices, incluso en España, y como decía esa introducción, en muchos otros, ¿no? Sí, Japón, Estados Unidos, Canadá, Hungría, Países Bajos, pues la lista es interminable. Y con muchas formas extrañas, no solamente circulitos, sino cada vez se han ido complicando más, ¿no? Sí, parece que cada vez están más trabajados, ¿no? Es decir, desde, como decía en la introducción, códigos binarios, cruces celtas, fases lunares incluso son representadas, galaxias, es decir, vamos, es amplio todo el tema de los dibujos, ¿no? Parece que cada vez se esmeran más. Pero no es de ahora, ¿verdad? No es un tema reciente y es mucho más antiguo de lo que podemos creer, ¿no? Sí, es mucho más antiguo. De hecho, la primera referencia documentada de la que se tiene constancia es del siglo XVII y en una crónica, Miguel, que habla sobre un suceso ocurrido en Inglaterra en donde, pues bueno, resulta que un granjero tiene un problema con un trabajador. El granjero opinaba que el granjero pues pagaba poco y tienen ahí pues una problemática, tienen ahí una discusión y al final pues el granjero dice que no va a segar ese campo
y entonces al final, como también el granjero tampoco quiere hacerlo y el propietario tampoco le piensa pagar lo que cree el granjero, pues al final acaban diciendo, oye, mira, pues ¿sabes qué? Que lo segue el diablo, ¿no? Al final. Y resulta que al día siguiente, misteriosamente, ese campo aparece no segado, pero comprimido, como apelmazado, ¿no? Como si el diablo hubiera aceptado ese reto. Y es un cuadro que está representado, que se conoce como el Mowing Devil o el diablo segador, ¿no? Porque en esa noche el granjero, además, reportó que a la previa aparición de ese crop circle, digamos, primitivo, pues él escuchó sonido, vio algunas luces extrañas en su campo, ¿no? Sucesos raros que ocurrieron de noche. Es decir, que no es de ahora, de mucho más antiguo se hablaba también del círculo de las hadas, etcétera, etcétera. ¿Qué teorías hay ahora para explicarlo? Bueno, hay diferentes teorías. Hay investigadores, a mí la que más me parece la más interesante es la de una serie de investigadores que han ido analizando diferentes crop circles, diferentes círculos de cosecha, no solamente en Gran Bretaña, sino en muchos lugares, ¿no? Y han detectado que las espigas no se doblan ni se rompen, solamente se tumban en un ángulo de 90 grados. Pero lo más interesante es que han visto que hay radiación electromagnética involucrada, ¿no? en este espacio, que las semillas de las espigas, y esto es lo que me parece más curioso, no están, han desaparecido. Es decir, las semillas habrían explotado, como si las hubieran puesto dentro de un microondas y aquello era... Acaba de explotar una por aquí, sí. Es que es interactivo, ¿eh? Sí. Esta historia. Bueno, pues de alguna manera es como si esa radiación electromagnética, pues en esas semillas las hubieran hecho explotar. Esto es como cuando colocamos en un microondas y empiezan las palomitas a explotar, a petar, ¿no? Y además hay ciertas zonas, hay ciertos lugares de esos campos en donde hay una capa de óxido de hierro en ciertas áreas, y eso es muy curioso porque eso solamente sucede cuando tú provocas una temperatura realmente alta, puede ser entre 400 y 500 grados, ¿no? Todo esto es una teoría que estos investigadores se están apoyando en temas reales, en la teoría de las masas de aire de partículas electrificadas, que son, bueno, pues las que se encuentran, por ejemplo, en las tormentas eléctricas, en las auroras boreales, ¿no? Y se han dado cuenta que los crop circles, una vez aparecen, emiten una especie de radiación similar. Qué curioso. Pero cuando no hay tormentas y se forman los círculos, ¿qué pasa? Déjame que diga, Stephen Hawking decía que los círculos del maíz son engaños o están formadas por el movimiento de vórtices del aire. Un poco apuntando a esa teoría que están buscando o que están desarrollando, ¿verdad? Sí. Él hizo esa explicación, ¿no? Vale. Esa fue su teoría. Sin embargo, todo quedó más o menos explicado para gran parte del público cuando los informativos dijeron que 2 jubilados en Gran Bretaña habían dicho que eran ellos los que hacían los círculos. ¿Es cierto? Sí. Han sido capaces de hacer hasta 10.000 círculos y cada vez más complejos. Claro, ahí está el tema. Es decir, ellos en los años 90 asumieron la autoría, pues, de muchos de los círculos que habían aparecido, ya te digo, en Gran Bretaña. Desde los años 70 ellos afirmaron que habían hecho más de 200 círculos en Gran Bretaña, que después, a partir de ahí, pues surgieron muchos imitadores y digamos que ese fenómeno pues quedó desacreditado, ¿no? En los medios de comunicación. Pero claro, eso no explica la cantidad de círculos que han aparecido en todo el mundo, en muchísimos países, algunos a la vez. Es decir, estos pobres jubilados no creo yo que puedan ir tan rápido y hacerlos todos, ¿no? Quizá es una campaña para hacer desaparecer el interés de este fenómeno, que realmente es más importante de lo que podemos llegar a pensar. Una campaña para hacer desaparecer este misterio, has dicho. Hay también círculos submarinos, ¿verdad? Aunque quizás de eso sí tengan explicación, ¿no? Claro, es que no todo es misterioso en este mundo. Hay cosas que sí que tienen explicación y hay un pececito muy curioso, una especie muy rara de pez, que se dedica a hacer círculos de cosecha submarinos. Es un pececito, se llama Torquigener pleurograma. No hace falta que lo busquéis, pero es un pececito pues muy pequeñito, ¿no? Que lo que hace es acumular pues grandes cantidades de arena en la boca, que después va expulsando a su antojo para construirse su nido. Y digamos que
esa es su manera, la manera que él tiene pues de atraer a las hembras pues para poder reproducirse. Y este pez pues puede tardar una semana más o menos en terminar ese círculo nido de unos 2 metros de diámetro. Así que sí que algunos misterios sí que tienen explicación. Vale. Sin embargo, una teoría que se está esbozando ahora, ya Pitágoras hablaba de que la matemática estaba relacionada con la música, y dicen que quizá el mensaje que haya en esos círculos haya que interpretarlo primero con la matemática, ¿no? Y a lo mejor con música, como pasaba, déjame, en una película. A lo mejor esos círculos están diciéndonos algo como lo que planteaba esta película de contacto con inteligencias a través de la música, a través de la matemática, que lo entiende todo el mundo. Sí. Esta es una de las teorías que están apareciendo más recientemente y que a mí me parecen más sugerentes, ¿no? La posibilidad de que estos círculos de cosecha sean códigos musicales, como ocurría, ¿no?, en la música que estábamos escuchando de John Williams, ¿no?, en Encuentros de la tercera fase, porque, ostras, ¿y si pudiese plantearse la posibilidad de que la música fuera la clave para descifrar el significado de estos círculos de cosecha? Que lo mismo la música, oye, es el vehículo de comunicación intergaláctica y no nos estamos dando cuenta, Miguel, ¿no? Qué curioso que fuera así, ¿verdad? Que nadie haya planteado eso o no se haya tratado de descifrar a través de la matemática y por ende de la música con la relación que tienen, a ver si hay algún tipo de mensaje. Pues podría ser. Yo es que me parece una teoría tan sugerente que si hay algún músico en la sala, es decir, si algún oyente nos está escuchando, que pueda hacer su aportación, ¿no? Porque sí, podría ser que la música, pues oye, fuera un lenguaje universal. Porque ¿por qué no iba también a ser el vehículo de comunicación intergaláctica? Un saludo sonoro entre civilizaciones, una manera de poder comunicarse. Si se pudiese capturar ese sonido, el sonido exacto, el patrón geométrico de los crop circles, de los círculos de cosecha produce, quizá podríamos descifrar ese código. Igual están haciendo música y estamos sordos. Hay muchos músicos que escuchan el programa, ahí lanzamos la teoría. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. ¿Estás bien, Miriam? Como no te veo, te lo pregunto. Fantástica, como siempre, contigo. Me alegro, estamos con mucha gente aquí reunidos. Vamos con más misterios. Radio Nacional de España, la que quieres. La noticia de la creación en Japón de un Ministerio de la Soledad viene a sumarse a la iniciativa del Reino Unido, que fue pionero en este ámbito al crear en el año 2018 su Ministerio de la Soledad. Futuro Abierto, con Tato Puerto. En España hay unos 4,7 millones de hogares en los que solo vive una persona. Diferentes estudios señalan que la soledad no deseada puede provocar diferentes trastornos y enfermedades. Esta semana, en Futuro Abierto, hablamos de la soledad. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. Seguimos con más misterios de la historia. Le toca el turno al Titanic. Son muchas las cosas que ya conocemos sobre el majestuoso barco que se hundió, pero quedan aún enigmas por descubrir. Futility or the Wreck of the Titan. En español, El naufragio del Titán o Futilidad. Es el título de una novela escrita en 1898 por Morgan Robertson, un oficial estadounidense de la Marina. En este libro se narraban los trágicos sucesos que experimenta un barco transatlántico llamado Titán, el cual terminaría hundiéndose en aguas del Atlántico Norte, tras chocar irremediablemente contra un iceberg. La historia que relata guarda una increíble semejanza con lo ocurrido con el Titanic, pero, sorprendentemente, Morgan Robertson escribió su novela en 1898, es decir, 14 años antes del trágico suceso del Titanic. Las coincidencias no terminan ahí. Tanto el Titán como el Titanic
tenían unas dimensiones, peso y capacidad prácticamente idénticas. Ambos eran el orgullo de sus líneas navieras, contaban con la mejor tecnología del momento y eran calificados como insumergibles. ¿Una novela que anuncia la catástrofe? Es solo uno de los datos que existen sobre el hundimiento del Titanic. Nuestra invitada nos desvela muchos más. No vamos a reiterar informaciones que hemos dado, hemos hablado muchas veces sobre el Titanic, incluso con algunos de los supervivientes, pero tú aportas algunos datos al menos bastante desconocidos, ¿verdad? Y si uno mira, para preparar el programa estaba mirando en lo que hacen ahora los millennials, en YouTube y en esos sitios, la cantidad de cosas que cuentan sobre el Titanic, que no se ha hundido, que no era el Titanic, increíble, ¿verdad? Sí, como que no era el Titanic, que era el Olympic, que era otro barco, que se dio el cambiazo, bueno. Increíble. Increíble. Sin embargo, tú hablas de una alineación cósmica que quizá produjo que hubiera muchos más icebergs o iceberg en esa zona donde estaba navegando, que el barco llevaba mucha velocidad y que algunos otros barcos no quisieron pasar o pararon máquinas al ver tanto iceberg por ahí suelto, ¿no? Y sin embargo el capitán del Titanic dijo adelante. Sí, el capitán del Titanic tenía muchísima prisa por llegar a su destino. Querían llegar antes de tiempo, pues para generar muchísimos titulares de periódicos. Claro, y es posible que navegasen demasiado rápido, que lo hiciesen de noche, pero una zona complicada, que sabían que podían encontrarse con icebergs. Lo que no sabían es que quizás iban a encontrar con tantos. Y ahí viene un poco el tema más desconocido, una teoría que apareció hace relativamente pocos años sobre un evento cósmico que sucedió en 1912, el año en que se hunde el Titanic, ¿no? Hubo una alineación cósmica muy interesante en donde la Tierra, la Luna y el Sol estuvieron en esa confabulación, ¿no? ¿Eso qué provocó? Pues una fuerza gravitacional excepcionalmente alta, habría aumentado y producido pues esa marea mucho más alta de la cuenta. Además, aquella noche, pues hubiéramos tenido poco, había una superluna, una luna que estaba pues en el punto más cercano a la Tierra en 1400 años. Sabemos que las lunas afectan muchísimo a las mareas. Además, tenemos esa alineación cósmica con esa fuerza gravitacional más grande, ¿no? Todo eso afecta a las mareas, a la fuerza de las mareas, y lo que provoca es empezar a reflotar muchos icebergs que estaban varados en aguas poco profundas y los empieza a mover a una velocidad muy alta, 3 kilómetros hora, que aunque parezca poco, es mucho. Los empieza a mover, los empieza a orientar hacia la zona donde se encontraba navegando el Titanic. Por tanto, si el Titanic no hubiera chocado con un iceberg, muy probablemente habría chocado con otro. Era muy peligroso navegar aquella noche con tantos icebergs flotando. Nos siguen saludando desde diferentes partes del mundo. Gustavo Siecola, por ejemplo, desde Montevideo y también desde Manzanipla, en Jalisco, nos están escuchando, aunque también en Denia. Para colmo, el telégrafo que tenían no funcionaba muy bien esa noche, ¿no? Y no pudieron mandar mensajes de socorro o a tiempo que deberían, cuando empiezan a darse cuenta que aquello era grave, ¿no? Sí, es que todo se unió a aquel fatídico día, aquella noche, ¿no? El telégrafo, justamente el día antes de la colisión, el telégrafo del Titanic se estropea, tiene que ser desmontado, se acumulan docenas de mensajes del pasaje y, claro, cuando llega el aviso del famoso iceberg, esos mensajes ni siquiera los leen. De hecho, los operarios de la Sala Marconi no estaban formados en protocolo marítimo, no sabían según qué encabezados debían de ser enviados directamente hacia el capitán, ¿no? Además, esa noche habían barcos que habrían podido echarles una mano, habrían podido ayudarles, como el Californian o otros barcos como el Carpathia. Pero lo que ocurrió es que en la antigüedad la Sala Marconi y la sala de radio de estos otros barcos, bueno, la gente no estaba, los operarios no estaban obligados a estar las 24 horas, digamos, de guardia en la sala de radio, lo que significa que, por ejemplo,
el operario de radio del Carpathia, que estaba muy cerca de California, pues oye, a las 11:30 vieron que ya tenían sueño y cogieron, cerraron la paradita y se fueron a dormir. Entonces, claro, fíjate, seguramente las llamadas de auxilio del SOS del Titanic no lo recibieron o lo recibieron ya demasiado tarde. Y esos barcos estaban a tan solo 2 horas de distancia. El Titanic tardó 2 horas 45 en hundirse. Hubieran podido llegar de sobras. Del Titanic se han hecho muchos reportajes y películas como esta. Verlo surgir de la oscuridad como un barco fantasma todavía me impresiona. Observen este dibujo que hemos encontrado hoy. Un trozo de papel que lleva 85 años bajo el agua. ¿Será posible? De acuerdo, la estoy escuchando. ¿Puede decirnos quién es la mujer del dibujo? Sí, claro. La mujer del dibujo soy yo. Luis XVI llevaba una gema llamada el diamante azul de la corona. Hoy en día valdría más que el diamante Hope. Si tu abuela es quien dice ser, llevaba puesto el diamante la noche que se hundió el barco. ¿Está lista para volver al Titanic? Un fragmento de la película, de un reportaje. Sin embargo, mucha gente no subió al barco porque hubo extrañas premoniciones que avisaban que era peligroso, ¿verdad? Cuéntanos algunas. Sí. Bueno, un año antes justamente del desastre, en 1911, se editó en Nueva York un libro en donde se publicaron, pues bueno, todas las profecías, las visiones, las precogniciones, sueños premonitorios, incluso de todos los más destacados videntes y mediums de Estados Unidos. Y entre todas esas premoniciones había una que era la más curiosa, ¿no? Que se refería a un titán del mar, a un coloso que se hundiría en las frías aguas del Atlántico Norte, ¿no? Era algo totalmente premonitorio, ¿no? Después, otra coincidencia sobre un famoso escritor de la época que fue advertido, pues también por 2 mediums muy importantes del momento, de que su vida, pues oye, corría peligro si emprendía un viaje en el mar. Ahí lo dejaron un poco más etéreo el tema, ¿no? Sin embargo, este personaje, este escritor, compró el pasaje, le dio igual y, bueno, jamás regresó. Hubo alguien que se salvó, J.P. Morgan, ¿no? Alguien, bueno, todavía conocido, un banquero importante. Sí, un banquero importante, compró el pasaje, sí, que se salvó porque, bueno, a pesar de que ya tenía todo el equipaje a bordo, una superstición de última hora, aquello que tienes en ese momento, esa premonición, no subió al barco y se salvó. Pero, por ejemplo, el hermano más joven de Bruce Ismay, que era el presidente de la White Star Line, era la compañía de fabricación del Titanic, sí que, por ejemplo, su hermano se despertó muy alterado, fíjate, de un coma el mismo día del hundimiento, ¿no? Y afirma, se dio cuenta como que su hermano corría peligro, intentó avisarle y tal, y lo hizo, pero bueno, su hermano precisamente fue de los que se salvaron, él no perdió la vida. Lo que no mucha gente sabe es que en el Titanic iba una momia y que a lo mejor había una maldición, ¿no? Sí. Este es uno de los temas más sugerentes, yo creo, dentro de todo lo que es la mitología del Titanic. Iba una momia egipcia y no puede haber una momia sin una maldición. Claro. Esto es así. Pues bueno, la maldición de esta momia habla de una importante reina egipcia, Nefertut, que estaba siendo trasladada desde el Museo Británico de Londres a Canadá. Por lo visto, la tumba de esta mujer había sido abierta pues unos 10 años antes y estaba en el Británico de Londres, y lo había comprado el Museo Canadiense. Entonces el Museo Canadiense compró el espacio para ser trasladada a bordo del Titanic pues hasta Canadá, donde iba a ser exhibida. Lo que es más inquietante es, según cuenta la leyenda, digo porque esto es un poco leyenda también, pues que la tumba tenía una inscripción muy, muy curiosa que decía lo siguiente, si quieres te la voy a leer tal cual, literal, sí. Cuenta la historia. Dice, maldito será quien profane esta entrada, pisadas de dolor para quien mueva mi cuerpo, en el abismo desaparecerá quien perturbe mi descanso. Y es muy curioso porque la palabra abismo en egipcio antiguo también se puede traducir como fondo del mar, lo que significa pisadas de dolor para quien mueva mi cuerpo, en el fondo del mar desaparecerá quien perturbe mi descanso.
Y ahí lo dejamos. Precisamente preguntaban desde Talca, en Chile, si era cierto que en el Titanic se llevaba una momia. Seguimos adelante, ¿te parece, Miriam? A ver, genial. 900, 137, 137. Hay más detalles de la historia que queremos aclarar con esa mirada diferente de nuestra invitada. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Regresemos a la historia para enrolarnos en un nuevo viaje. Un viaje hacia la última frontera. El capitán Frank Worsley. Aventurero, marinero, navegante. El hombre que capitaneó la expedición de Ernest Shackleton a la Antártida en 1914. Los marineros noruegos les dijeron, es una locura, no vais a poder llegar. Y sin él, toda la tripulación habría perecido en el desierto helado. Desde la perspectiva actual, sería como estar en una estación espacial a la deriva y sin salvación. Sin embargo, la historia de su aventura permanece en gran medida sin contar. Londres, 1914. El capitán Frank Worsley se despertó de un sueño extraño. Navegaba entre icebergs por la calle Burlington. Es tan vívido que decide tenerlo en cuenta. Es una decisión profética. En la calle Burlington, Worsley se encuentra al conocido explorador Sir Ernest Shackleton, que está contratando a la tripulación para una expedición que cruzará el continente antártico. Un viaje que no se ha intentado jamás. Los primeros exploradores fueron como los astronautas de su época. Para el capitán Frank Worsley, su vida fue una aventura y la Antártida la última frontera. Es parte de la historia de la expedición del capitán Shackleton, pero hay mucho más por conocer. No sé, Miriam, cómo has elegido este asunto. Quizás es una expedición poco conocida, ¿no? La primera vez que se llegaba al polo, ¿no? Sí, es una expedición, me parece muy interesante y una historia de superación, de supervivencia increíble que hoy en día se sigue estudiando en los cursos de coach que muestran un poco esa faceta de superarse a sí mismo, de levantarse frente a un problema, de que nada es imposible y la prueba es la expedición de Sir Ernest Shackleton. ¿Iba mucha gente en esa expedición? Bueno, en esta expedición más o menos eran unos 27 tripulantes, entre ingenieros, fotógrafos, científicos, porque todos tenían su papel en esta expedición. Debía de ser todo fotografiado, con cámaras del momento, ¿no? Todo debía ser inmortalizado porque después se habían vendido también los derechos de poder ser explotados en los medios de comunicación. ¿Iban hacia el Polo Norte? Iban, pero se les adelantaron y terminaron en el Polo Sur, ¿sí? hacia la Antártida. Lo que ocurrió es que Shackleton lo que quería era llegar al Polo Norte, pero él enfermó de escorbuto, de niflalepsia, se llama, es que es como ceguera temporal por la reflexión de la luz solar en la nieve, ¿no? Uh-huh. También tuvo síntomas de congelación, tuvo que volver y finalmente pues fue Roald Amundsen, ¿no? El que llegó al Polo Sur. Entonces ese fracaso a él no le paró, sino que avivó su obsesión por un nuevo objetivo, llegar a la Antártida, pero atravesar la Antártida a pie. Ese fue el origen de esa expedición imperial transantártica. Y ocurrió esto que tenemos aquí preparado. Va a ser muy difícil arrastrar los botes si ni siquiera podemos hacer pasar el trineo. No hay alternativa. Parados moriremos de hambre o enloqueceremos. ¿No sería mejor llevar los botes flotando cuando se rompa el hielo? Este hielo avanza hacia el norte. Cuando se rompa, si es que se rompe, quizá nos encontremos en mitad del Atlántico Sur. ¿Y qué posibilidades crees que tendríamos en unos botes 28 hombres sin comida? Sin comida se quedaron, sin casi
material para desarrollar su labor. ¿Y cuánto tiempo anduvieron perdidos en esa última frontera? Bueno, mira, ellos tardaron 5 meses en llegar a ese extremo, ese punto, el extremo más extremo, ¿no? De ese lugar. Se tuerce en 1915. Ellos salen el 1 de agosto de 1914, pero esos 5 meses después aproximadamente llegan al mar de Weddell, a 160 kilómetros de la Antártida, en donde el Endurance, que es el barco que llevan, choca con una gran placa de hielo y se queda totalmente atascado. Y ahí se van a quedar atascados 10 meses. 10 meses. Lo que ocurre es que, claro, evidentemente, pues todas las provisiones de comida empiezan a menguar y el hielo poco a poco va comprimiendo cada vez más el barco y empieza a ladearlo hasta que llega un momento en que Shackleton decide que van a abandonar el barco, que van a hacer un campamento en el hielo porque eso ya no tiene futuro, ¿no? Y efectivamente, un mes más tarde de abandonar el barco se hunde, se pierde en el océano, ¿no? Y es entonces cuando empieza una lucha por la supervivencia. Ya no es una expedición, es una lucha por la supervivencia. Están atrapados entre 28 y 40 grados bajo cero a la deriva sobre placas de hielo y lo que deciden, como decía ahora el audio, es ir hasta el borde de la placa de hielo para alcanzar la isla más cercana, que está a 150 kilómetros, es Isla Elefante. Cogen los botes y empiezan a arrastrar los botes hasta llegar a mar abierto. Shackleton hace una labor intensa por cohesionar a la tripulación, siendo él muy optimista y sobre todo teniendo muy en cuenta que pues es importantísimo tener la moral alta en este momento, ¿no? Porque la locura es lo peor que le puede pasar a toda la tripulación, a toda la gente. Ellos aguantaron comiendo estofado de pingüino, calentándose con grasa de foca como combustible. Al final ellos llevaban unos perros, tienen que terminar comiéndose a los perros para sobrevivir. Consiguen llegar al borde y navegar una semana hasta Isla Elefante, que bueno, están a punto de perecer, de morir, entre olas gigantes en un barco, bueno, en un bote pequeñísimo. Es muy complicado, navegan 17 días, ya te digo, son embestidos por todo tipo por un temporal increíble, y al final llegan a la zona más cercana, al extremo de la isla, pero claro, resulta que debido a las mareas les dejan a 50 kilómetros más o menos del lugar previsto, donde ellos pensaban que en esa isla más cercana, en Georgia del Sur, había una estación ballenera, y ahí pensaban que podrían llegar. Los botes están ya en tan mal estado. Algunos de los compañeros están también, pues sufren muchísimas enfermedades, están en un estado lamentable, incluso algunos sufren pie de trinchera, que es esta enfermedad derivada de una humedad extrema, ¿no? Que si no se trata, pues acaba derivando en gangrena, ¿no? Hipotermia, bueno, congelación. Al final son 3 los compañeros los que están en mejor estado, que deciden atravesar esos 50 kilómetros a pie hasta llegar al otro lado donde está la estación ballenera. Y así es como llegan en mayo de 1916, ¿no? 2 años después de haber salido, una gran travesía de supervivencia. Todo un ejemplo de superación y de empeño. Y ocurría esto cuando llegaron. Sir Ernest Shackleton realizó 4 intentos con distintos barcos antes de conseguir llegar a Isla Elefante el 30 de agosto de 1916, 4 meses y 6 días después de haber partido en el James Caird. El vapor Yelko no era el barco más apropiado para un rescate, pero se despejó el hielo y consiguió llegar a la playa. Shackleton, que temía quedar atrapado en el hielo, ni siquiera lo acercó a tierra. Los tripulantes del Endurance fueron recibidos como héroes en Punta Arenas. Shackleton escribió aquel día a su esposa: «Lo he conseguido. A la mierda con el almirantazgo. Hemos sufrido un infierno sin perder ni una sola vida. Pronto estaré en casa y entonces descansaré». Un ejemplo de superación, como decías, que se estudia todavía. Dejamos lo del almirante Byrd para otra vez que vengas y nos vamos con la última parte del programa que queríamos tratar hoy. ¿Te parece, Miriam? Genial, sí, adelante. Nos vamos con otro misterio que también tiene sorpresa. En las tierras altas de Escocia hay un lago en el que se cree que vive una enorme y aterradora criatura.
El monstruo del lago Ness. Todo el mundo ha oído hablar del lago Ness. Es uno de los 5 mitos sobre monstruos más famosos. Tenemos una imagen del monstruo del lago Ness muy amistosa para turistas, pero en su origen daba bastante miedo. Esta criatura legendaria, conocida como Nessie, desconcierta a la ciencia moderna. ¿Qué podría explicar casi 3.000 avistamientos aquí? Todavía hay mucha gente que cree que el monstruo del lago Ness es un ser vivo real, que puedes ir a Escocia y que si pasas suficiente tiempo en sus orillas, tarde o temprano verás pasar a ese bicho. Otro de los enigmas de nuestro mundo, Nessie, el monstruo del lago Ness. Nuestra invitada ha reunido muchos más datos. Nos quedan 3 minutitos, Miriam, para terminar esta parte. Luego te vienes con nosotros si quieres a conocer al rey de la sabana, ¿te parece? Sí. Y el monstruo del lago Ness. Hay una fotografía que era la prueba definitiva de que el monstruo existía. Déjame que pongamos una mínima información y nos das una explicación que das en tu libro para desvelar este asunto. Esta es la película más inusual de los últimos años porque demuestra la existencia de un monstruo en el lago Ness. El lago tiene una longitud de 33 kilómetros, una anchura de 2,5 kilómetros y una profundidad de 297 metros. Las cruces en este diagrama señalan los lugares donde se ha visto el monstruo más frecuentemente en el pasado. Las flechas indican dónde ha sido visto desde la carretera y desde la playa. Y este es el punto donde estaban situadas nuestras cámaras cuando logramos filmarlo tras una larga y difícil espera. Por el telescopio vimos que se levantaban de repente las aguas grises. Y vimos aparecer al monstruo a una velocidad de vértigo. Esa es la información que se daba. Hubo una fotografía en 1934, pero parece que las cosas cambian. 2 minutitos tenemos para que nos lo expliques. Nada, esa es la fotografía del fraude, la que apareció en el año 34. ¿Era un fraude? Sí, esta fotografía realmente es la más famosa, la que aparece la cabeza, como si fuera un plesiosaurio con la joroba, etcétera, etcétera. Eso en los años 90 se destapó el engaño y un antiguo reportero del Daily Mail, que en aquella época pues estaba siendo enviado pues al lago Ness para realizar un reportaje sobre el monstruo, confesó que fue él quien astutamente organizó el engaño juntamente con R.K. Wilson, que fue la persona que supuestamente hizo la fotografía, para que participase en esa treta. Porque claro, como este señor era cirujano, digamos que tenía esa credibilidad, ¿no? Pero esa fotografía fue durante muchísimos años la evidencia absoluta de que algo prehistórico habitaba las aguas del lago, ¿no? Pero en realidad esa confesión de esa farsa no ha conseguido acabar con esta fantástica tradición, yo creo, de esta leyenda de Nessie, del lago Ness. Hay leyendas que están por encima a veces de la verdad, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y se habla de que puede ser un tiburón, un plesiosaurio que siga por ahí estando escondido, un esturión. Hay muchas teorías. O anguilas. Sí. Anguilas gigantes es el estudio de 2019 que se analizaron diferentes cantidades de agua en diferentes puntos del lago y vieron que había muchísima cantidad de anguila, ¿no? También, claro, hay muchos testimonios, hay testigos que dicen, no, es que he visto el monstruo, la silueta del lago, que ha nadado a contracorriente. Bueno, vamos a ver, hay un fenómeno que tiene lugar en este lago, que es el fenómeno del seiche, que tiene que ver cuando el agua cálida del fondo del lago es empujada hacia la superficie por esta capa más fría. Entonces, este movimiento se topa con el viento frío y produce una ola submarina que recorre todo el lago y vuelve de nuevo al origen a contracorriente. Y esa puede ser el origen de la visión, ¿verdad? Esa podría ser una de las explicaciones, pero no todas, claro. No, todavía quedan, yo creo, misterios por desentrañar. Hay zonas donde los sonares no llegan, hay cavernas y grutas submarinas que no han sido estudiadas. Yo creo, tan seguros estamos de conocer las profundidades que cada día se descubren ejemplares nuevos, que algunos incluso se creían extintos. Yo quiero dejar la puerta abierta a la posibilidad. Y yo me apunto a ir contigo a ese sitio para verlo, ¿vale? Vale. Miriam del Río, la cara oculta de la historia, nos ha traído algunos datos. Si queréis conocer más, ahí está la obra que acaba de editar. ¿Forma de contacto contigo, Miriam?
Pues mira, me podéis encontrar en Instagram, soy Dark Lady BCN, como el libro de turismo Dark, pues Dark Lady BCN, ahí estoy en Instagram, me podéis encontrar con todas las fotografías de mis viajes y algunos pequeños detalles sobre historia. Espero que te haya gustado estar con nosotros. Como siempre, sabes que disfruto muchísimo, es un placer, me encanta hablar de historia, me encanta hablar de misterios, y más si es contigo, Miguel. Un placer también para mí, que sigas haciéndolo y que sigas participando en el programa En el Espacio en Blanco. Creo que dentro de poco nos vas a llevar a la India, una isla extraña, muy extraña, pero lo escucharemos dentro de poco. Mientras tanto, la cara oculta de la historia de Miriam, nuestra invitada esta noche desde Barcelona. Te mando un beso grande, me sigues debiendo esa salida por Barcelona para descubrirme la Barcelona oculta. Y nos vamos a ver al monstruo del Lago Ness o donde quieras. O donde quieras. Un abrazo para todos. Un beso grande. Hasta pronto. Chao. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros dos compañeros, Carlos Toral y José Luis Aragón, para darnos las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Después volvemos, no os perdáis la historia que os vamos a contar del rey de la sabana, una historia absolutamente increíble que va a traer muchas sorpresas. A partir de, hoy ya, mañana comienza una serie en Radio Televisión contando parte de todo este asunto, pero nosotros os lo vamos a adelantar. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. No os vayáis, que el Espacio en Blanco sigue abierto para todos vosotros. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTVE Play Radio.